4 pilares del género. Andrés Plazas, Yesenia Upegui y Michael Amaya, muchachos. Gracias por estar acá. ¿Cómo vamos? Lo más cotizado de la enseñanza en Villavo. Lo más cotizado, ¡Eso! puta. ¿Qué más, Andresillo? ¿Cómo va la vuelta? No, bien, saludando a Michael. ¿Qué más, Michael? ¿Cómo está? Hombre, bien, qué bueno verlo, man. Está más delgado. Dígale lo Sí, mismo. por ahí me enteré que No, está en Bogotá, imposible, suerte por parce. allá. O sea, eso... Bueno, ahí se enteró que qué. No, que me enteré que está en Bogotá. Todo falso, Yesenia, ahorita estoy en Villavo. Volvió. No, eso empezó cuarentena. Yo dije, no, yo acá no me enfermo. Yo, imagínese, todavía estuviera allá sin viajar, sin ver a los hijos, la familia. No, apenas eso abrió. Yo de una arranqué porque, pues, la ventaja es que en el trabajo dijeron, no, pues vamos a trabajar virtual. Claro. Me he pillado internet y lo que necesito es estar yo. Ya, salió. Sí, claro. Yesenia, saludarla también. Creo que estuvimos un semestre en la SECAR. Compartimos. Sí, es que todos fuimos compañeros de universidad. Todos somos alma mater. Sí. Sí. Pero en semestres diferentes. Eso hijo de madre. Pero en semestres diferentes. Diferentes, ¿no? Sí. Sí, total. Cruzado. Yo soy 2016. Yo soy septiembre de 2016. Y Andrés es 2017. No, yo en 2016, pero yo me gradué en diciembre. En diciembre. Yo soy 2017. Yo 2019. Pero bueno. Pero igual, todos estamos ¿Estás en American? Casi que no. Acuérdense que Einstein decía, no se puede poner a varios animales, por ejemplo, a hacer algo, ¿no? O sea, no puedes poner a un mico contra un pez a una competencia de subir el árbol y calificarlos a ambos por lo mismo, ¿no? ¿Qué me quiso decir? En American. Es un mico ahorita. Su merced es el pez. Sí, claro. Eso ¿Está bueno en que American todavía? Sí, yo todavía estoy ahí en American, pero pues en estos momentos tengo suspendido el contrato porque, coronavirus. Uy, no, pero suspendieron contrato. No, pero porque sí, ¿tiene trabajo? algunos están dictando en línea. Claro. No, antes tiene trabajo. A muchos solamente, los sacaron. No tiene trabajo. Sí, solamente dejaron trabajando a los nativos y a los antiguos. Pero los nativos solo hay uno. Qué casualidad. Qué coincidencia con el tema de hoy. Se calienta la vaina. Ya Dios tenemos mío. más que argumentos. No, pero ese es el primer tema que vamos a hablar. Bueno, Yesenia está con American Schoolway. Michael está con, ¿lo puede decir? Passport en Bogotá. Passport. Passport. Uy, yo no había escuchado eso. ¿Es un instituto? Wow. Sí. Wow, ok. Y Andrés está en... Sector público. Andrés está nombrado, sí. Colegio. Colegio, bien. Yo sigo donde siempre también. Bien. Súper con eso. Muchachos, ese sería el primer tema. Vamos a hablar. Yo no sé, hace unos días, hace como 10 días exactamente, me etiquetaron en una de esas publicaciones de empleo. Y esta señora decía que se busca profesor nativo, sueldo 2.600.000 prestacionales. Luego esta misma señora, creo que fue Andrés, usted me etiquetó en Facebook después. Y buscaban Andrés es la señora que lo etiqueta a uno en cosas. No, ya después que buscaban ahora un colombianito, pero pagaban 800.000 por el mismo horario. Ese es el primer tema. El primer tema es, esas ofertas, ¿qué piensan ustedes, muchachos, de que siempre buscan nativos extranjeros versus nosotros los nativos localcitos, los chichombianos, lo hecho de la tierrita? Así que vamos a empezar con eso. Primero las damas. Manda fuego. No tengo mi cartón aquí para decirles, esto vale, señores, esto vale. Eso sí lo dejé en Bogotá. Mucha hueva. Pero sí, o sea, en sí, a ver, nosotros pues hablamos español nativo
y toda la vaina, lo hablamos muy bien, lo escribimos muy bien, bueno, aunque a veces no tan bien. Yo no me atrevería a decir Pero eso, yo, ahí. Pero digo yo me voy a un país a enseñar inglés, a otro país a enseñar a enseñar español, perdón. Y la verdad, yo no me siento capacitada para enseñar español. Uy, no, y yo he dicho ¿Sí? eso siempre. No, porque es que sí, yo lo hablo, sí, yo lo escribo, pero de ahí a saber sobre gramática y sobre cómo funciona el español y sus estructuras y todas sus vainas que son súper complejas, de ahí, no, eso ya es otro extremo, Eso ya es es otro otra nivel, cosa. eso es otro nivel. Yo Sí, siempre digo lo exacto. Y mismo. entonces pasa lo mismo con el inglés, pasa lo mismo. Sí, ellos son nativos, muy bien lo hablan, muy bien lo escriben, pero al momento de dar gramática o al momento de hacer cosas como pedagógicas, ¿sí? Con el inglés, se quedan cortos, porque es que, a ver, la licenciatura en inglés sí funciona y aprender gramática en inglés, claro que funciona para poder aprender el idioma, ¿sí? No lo es todo, pero pues es necesario, ¿sí? Claro que sí, claro que sí. Entonces, es eso. Yo no enseñaría español en otro país, no, ni por la millonada, No, pues, no que me pagaran. O hasta que bueno, lo uno se haya pensaría. preparado, no hasta que uno se haya preparado. ¿Sí me hago Exacto, entender? exacto, hasta Yo que yo creo que me el sienta muy problema, preparada. exacto, yo creo que el problema radica en que ven la cédula, los ojitos, el tonito de piel y ya lo quieren contratar. Yo creo que ese es el verdadero problema. Que las Sí, Claro, eso instituciones, es un problema cultural. exacto, Eso es y un se problema abren de cultural piernas. porque desde los mismos estudiantes, ya que ven la altura, ven los ojos y aparte te hablan con un acento diferente, eso hace una ujú, sinapsis en la gente que dice, pues puta, esto es nuevo, qué rico. Claro, Pero, pero eso no necesariamente quiere decir calidad y eso es lo que en nuestro país no estamos acostumbrados. total, total. exactamente. De hecho, es como hasta un mensaje xenofóbico, ¿no? Es un Los hachis, poco, ¿sí? Como que raya con lo xenofóbico porque es como preferimos lo de afuera porque lo de afuera es claro, mejor, ¿sí? exacto. Pinche latino, ¿qué Excuse haces me. enseñando inglés? Bueno, ahora otra Exacto. cosa. Usted mira, por ejemplo, la publicidad y casi siempre son tres extranjeros cogiendo un cuaderno, aprende inglés. Una vez me decía Janier Guzmán, un profe de inglés, que ¿por qué no pueden ser tres chinos o tres africanos? Entonces siempre hay una ventaja. Bueno, lo primero, yo pienso que inglés es un negocio, sea como sea, es un negocio, sea Claro. como sea, los institutos siempre se abren es para generar dinero. ¿Cuál es el problema? Que los institutos, la mayoría, no todos, uno que otro, venden mucho es una imagen, ¿sí? Entonces nos venden una imagen que aprende inglés, que... Entonces, muchas veces uno debe buscar es el enfoque del estudiante. O sea, no solo embombarlo de que inglés, que va a venir el gringo, de los ojos lindos, sino para que quiera aprender inglés. Eso es lo número uno, enfocarlo. Porque la mayoría de inglés y eso se mira mucho, ese fenómeno que a mitad de semestre o a los 15 días ya no quieren volver. Entonces, hay Ajá. institutos que están más enfocados en jugar con las emociones de la gente que con la necesidad, ¿sí? Por ejemplo, sí, y aprender inglés sirve para muchas cosas, pero es importante que haya un enfoque, no solo es un nativo, no solo es ir a un instituto, sino que lo que quiera lograr con su inglés. Hace poquito a mí me invitó un amigo y estoy participando, lo estoy pensando porque es una decisión de no volver. La verdad, si me voy sería para no volver porque a mi edad no me sirve ir a volver, o así es como yo lo tomo, para Ujú. enseñar español en Estados Unidos con el programa de EPI. Creo que por ahí pasé el contacto al grupo de los profesores y él me estaba colaborando para eso. Pero ¿por qué me animo? Porque allá ya tienen el plan de estudios, ¿sí? Entonces ya solo es cuestión de coger y bueno, esto es un sigtama nominal, esto es un sigtama y empaparse un poquito para poder enseñar uno bien. Pero que lo cojan a uno y venga, ármanos el plan de estudio y eso, uy, pailas, No, no, no. porque No, porque eso hacen no acá sabe los hablar el colegios. español.
Pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Ya, También si yo es creo así, que- pásame el contacto que yo sí vi gramática en la universidad. Sí, pero es que, Yo sí, muchachos, pero técnicamente ahí entra el factor de enseñar español como materia o enseñar español como segundo idioma. el factor ¿Sí? técnico, A exactamente. eso voy. Total, A sí, eso voy. total. Ustedes Muy o sea, han diferente. visto Es totalmente los TikTok diferente. Porque, del muchacho mono que dice que el español es fácil, que vamos a aprender español. Y escribe la letra ahí en expresión de exclamativa la y exclamación. le dice al extranjero ahí, ahí, ahí. O sea, ahí de haber, ahí de lugar, De lugar. ahí de exclamación y está todo expresándolo 3 veces con ay, ay, ay. Entonces, uno a veces se pone a ver esas cosas y dice yo cómo le voy a enseñar eso a un extranjero. O por Duro, ejemplo, duro. ahorita voy. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad, Ahorita pero se ya, puede. ahorita es en media hora, ahorita en 10 minutos. Duro, duro. Y tantos slangs, tantas expresiones del español. O sea, a ver, es que el español tiene una estructura gramatical súper diferente del inglés. Yo ni siquiera sé por dónde empezar. O sea, uno no sabe por dónde, hijo de perras, empezar. Es como, bueno, le enseño, no, pero si le enseño esto, le tengo que enseñar lo otro, porque si no, no me va a entender. Claro. Entonces, como que uno no sabe cómo hacerlo y eso solamente se lo da a uno la licenciatura, porque ahí es donde aprendes, pues, cómo debes enseñarlo realmente, ¿sí? Cómo llegarle mejor a la gente con Ahora, el también para español. reforzar esa idea, tengan en cuenta que el inglés tiene un estándar. El inglés tiene el estándar que muchas escuelas están guiadas por el British, otras tantas están guiadas por las escuelas americanas, pero en español no hay un estándar como tal. Hablamos de que el francés, por ejemplo, el francés que se enseña así en tantos países ya se habla francés, siempre se va a tomar como acento parisino, pero el español, en Europa se tiene el español de España, pero entonces en Latinoamérica no tenemos de dónde tener como un referente y hay que tener que cada región tiene su propio esquema, ¿no? No lo hay tan de esa manera, pero si usted va en Estados Unidos, por lo menos por la experiencia que yo viví, ellos creen que todo el mundo es mexicano. Y si usted no es mexicano, porque usted habla español, usted es mexicano. Pero si usted sale con que no tiene acento mexicano y usted dice que es colombiano, ¿Qué tipo de mexicano eres? Sí, marica. Y el único colombiano que ellos realmente conocen es el paisa. El O sea, país. literal. El país. Literal, yo fui paisa como por 3 semanas a una persona. ¿Sí? ¿Sí? Porque yo le respondí algo como, ay María, pero fue así como, y el man, Pues ¿qué iba a sí, decir? muy Era paisa, espontáneo. era paisa y era ¿Y no paisa. le entregó la billetera? Pero miren que Porque en estos días estaba viendo, solamente ellos conocen los paisas. Alejo. en estos días estaba viendo un video. Buenas noches para todos, ¿cómo están? No sé si algunos me Buenas noches. conocen. Mucho gusto, Alejandro Escobar. ¿Sí? No sé si- Hola. ¿Leandro es paisa? ¿Cómo están? Mire Digo que buenas Alejandro. noches, digo buenas noches, es paisa. Buenas Sí. noches, buenas noches. buenas noches, ¿cómo están? No, Sí. espera, le faltó el pues y el Ave María en el Buenas noches, Ave María, Bueno, pues. de todas maneras, yo tengo familia paisa y tengo familia costeña y tengo familia en la India y familia en todas partes. Bueno, Uy, el está hecho es regado. que, míreme el Se perfil. llama mentira, Alejandro no, alias el hecho es Salpicón. que- el hecho es que me hicieron perder la idea. Chanfles. No. Venga. Voy a exponer dos cosas en cuanto a, no sé si podemos hablar del lugar que trabajamos, es preferible que no lo hagamos. Claro que sí, claro. Ok, bueno, listo. Yo me siento muy orgulloso y creo que Camilo, nosotros nos sentimos muy orgullosos de trabajar en Office English porque logramos, con relación a lo que ustedes decían, sacarnos esa raíz de tiene que ser gringo, tiene que ser alto o que azul, etcétera, etcétera. Hay puros indios allá. En el 2018 yo tuve la oportunidad de participar en algo que se llama BBLT, no me acuerdo, es decir, exactamente creo que es BBLT British, y habían varios expertos que hablaban de algo muy importante que nosotros llevamos trabajando ya 2 años, y era la decolonización del idioma. ¿Por qué razón? Y ellos hacían varios ejemplos en los que decían puntualmente, yo soy de Irlanda, ¿yo cómo voy a identificar con la Torre Eiffel con la ópera de Sydney? ¿Sí? O si yo vivo yo soy un profesor que habla inglés y vivo en South Africa, ¿cómo voy a identificarme con el Parliament? Eso no me identifica. Entonces este profesor, creo que se llamaba Bentley,
Bentley, bueno, no recuerdo los nombres exactamente porque me cogieron de sorpresa hoy, pero Franklin. a lo que quiero ir es que el señor decía, si hay algo que los extranjeros, o sea, si hay algo que los extranjeros aman de nosotros, es la pluralidad, la multiculturalidad y la cantidad de facetas que ellos, en medio de su riqueza, en medio de su opulencia, en medio del estatus que tienen, no lo tienen en la cultura de Colombia ni en Sudamérica. Entonces él decía, yo me encontré con algo que no estaba en los Estados Unidos. Entonces vi que había en los semáforos había gente bailando. Entonces él explicaba acerca de la tecnología que él utilizaba. En ese entonces no se hablaba de TikTok ni nada de ese cuento, de pronto sí. Y decía que grabar un video y hablar de la cultura. Entonces, una situación que le pasó a un amigo mío fue, yo quiero aprender a hablar inglés británico, que le sé perfecto, y el man aprendió dicción, etcétera, etcétera, y el acento de él era, wow, perfecto. Pero cuando tú llegas allá, hablas inglés británico, listo, muy chévere, te entendieron y suenas muy británico, etcétera, etcétera, pero te dicen, where are you from? Ah, so, I am from Colombia. Ellos no quieren saber nada de British. ¿Cómo así que tú eres colombiano y te sientes más británico? Te preguntamos por Colombia, no saben qué es Colombia. No eres ni colombiano ni eres británico. Entonces, ¿qué eres? A lo que quiero ir y a lo que él decía es la identidad, y es algo sobre lo que nosotros trabajamos día a día en Office English. No le enseñamos a la gente a que sean ni gringos, ni extranjeros, ni británicos, le enseñamos inglés para que transmita la esencia de lo que es una persona, porque afuera se van a enamorar no de tu acento, no de tu inglés, sino de lo que tú eres. Pero para poder tener eso claro es la identidad cultural. Eso es algo muy difícil, pero es algo con lo que Camilo y de pronto Jess, que ha visto, de algunas que estamos los speakinando en esas actividades, trabajamos. Sí. Nosotros no somos amantes, debemos celebrar el 4 de julio. ¿Para qué si tenemos el 20 de julio? Sí, claro. Vamos a celebrar el día, bueno, Halloween es una celebración sí. Más universal. Sí. Bueno, hay muchas opiniones. Hay muchas opiniones. De hecho, entonces, dentro de lo que es la teoría de enseñanza ahora, hay mucha gente que está apostando a la enseñanza del inglés fuera de ese esquema británico-americano, sino un inglés más global, como lo decía acá el compañero. Por ejemplo, acá en el lugar donde yo trabajo, Passport, también este año en la capacitación nos hablaron de eso. Aquí no vamos a ponernos con cuentos de que es americano, que es británico, nada, debe ser una vaina global, un inglés muy global, donde se sea capaz de comunicar lo que usted necesita. Y finalmente, ¿cuál es la necesidad de aprender un inglés? Que si yo voy a pedir un café, lo pueda pedir en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, y me sirvan mi fucking café. Ajá. Sí, eso es sí, claro. básicamente la teoría de la enseñanza del inglés global. Es decir, que te des, como que te des a entender, ¿no? Porque es que pienso yo que el acento es algo que no se va a borrar de ti. O sea, es algo que va a seguir contigo en el idioma que hables, ¿sí? Pienso yo. Pero lo importante es la pronunciación, y eso sí, en eso sí recalco mucho, en respetar la pronunciación de las palabras, siento yo, ¿no? Sí, claro, eso sí. Lo que pasa es que yo creo que es el estos días se veía que hacían un análisis. Perdona, yo creo que es el negocio del llamado porque Alejo Pérez, porque a mí personalmente me pasó en algún tiempo, yo perdí un empleo. No voy a nombrar la institución, es un colegio privado de la ciudad. Y yo perdí un empleo porque la persona con la que yo me estaba rifando el empleo era de otra profesión, pero era gringa, era una mujer. Y a mí el coordinador de esa institución me llamó al lado y me dijo, Jaber, marica, o sea, el nivel suyo, buenísimo, marica, yo lo conozco. Eso es lo que vende. Yo lo conozco, parce, o sea, yo sé que usted es bueno. Pero el rector, ya sé cuál colegio es. Pero el rector ya vio, me dijeron, el rector ya la vio, y él quiere ¿qué es lo que vende? Porque, vuelvo a la teoría de Andrés, eso es lo que vende, y a la de Michael, eso es un negocio. Hasta que la institución, el rector, sobre todo el sector privado, no vea eso como matrículas. Exacto. Nosotros igual lo tenemos por dentro. En el instituto tenemos, o más que tenemos, somos
personas que nos hemos preocupado por esmerarnos en aprender bien a hablar inglés, enseñarlo bien, aprender gramática, en fin, y a mejorar en pedagogía y en muchas cosas, como para que llegue una persona simplemente porque vivió, hizo, simplemente que llegue a una clase, haga lo que quiera, etcétera, etcétera, y simplemente lleve más privilegios por encima. Yo nunca estuve de acuerdo en absolutamente con eso, y por eso de pronto en Office English no hay muchos extranjeros, y los que están, los que estuvieron fueron porque realmente yo hablo con Melissa Barnett, es una excelente docente. Licenciada, Hudson es profesor, son profesores. Está Teacher Hudson. Licenciados. Son profesores. Sí. No sé si Camilo recuerda a alguien más. ¿Sí? En Estuvo cambio, en su tiempo otros más que han estado, ¿sí? Maxwell ahorita está aquí en Villa o en la Santo Tomás, creo. Sí. Y han venido otros docentes extranjeros que, ay, sí, son ojiazules, son ojivierdes, etcétera, etcétera. Sí, puede que los muchachos, yo no quito el hecho de que, y por un compañero me decía, mire, contraten un extranjero temporalmente para los clubes de conversación. Claro. Básicamente, todo el desarrollo pedagógico, toda la estrategia, la metodología, que es decir, cuando yo hice algún tiempo mi certificación TEFL TESOL, nos hacían una comparación entre lo que era el NEST y el non-NEST. O sea, Native English Speaker versus Non-Native English Speaker. Y habían unas marcadas diferencias entre que de pronto el desparpajo del no nativo, en el hecho de que se puede equivocar y no pasa nada, mientras nosotros éramos más celosos, más cuidadosos e incluso más temerosos de no cometer errores, que de pronto la preparación, y no estoy generalizando, que es muy raro encontrar un docente extranjero muy bien preparado en el área, y si está muy bien preparado es muy costoso, ¿sí? Entonces muchos no tienen esa pedagogía, mientras que nosotros nos esmeramos para aprender pedagogía, en fin, por una cantidad de aspectos, y yo puedo decirlo como lo puede decir Jaber. Nosotros llevamos, en el tiempo que llevo allí, que llevo 3 años, hemos sacado personas que han hecho cosas por fuera, que han viajado, que han demostrado, etcétera, etcétera, que a través de eso, de la identidad, de los proyectos que presento a nivel, yo soy colombiano y hablo inglés, y lo que estoy haciendo es vender lo que yo soy, estoy metiendo la imagen de lo que yo soy, y el día de mañana, y sucede un efecto particular aquí, es que lo que nos decía en esa conferencia del BBLT, del British Council y todo este cuento, nos decía es que ahorita los polos se están invirtiendo, mientras antes la gente quería viajar al exterior, los extranjeros quieren venir acá. Entonces, en ese orden de ideas, ellos quieren saber sobre ti, más de que tú vayas a saber sobre ellos. Es un problema, y vuelvo y repito, la identidad es fundamental, y es algo que tal vez acá nosotros no nos golpee, pero cuando se viaja y cuando uno está allá, uno siente si yo soy colombiano, no conozco mucho de mi tierra, de pronto conozco esto y ahora me doy cuenta que dejé de saber mucho de mi país por querer conocer algo que la gente me dice, bueno, ¿y tú qué conoces de tu país? No, pues, y empiezas a cuestionarte, a hacer la reflexión de hecho, haber querido más. De hecho, ese fue como mi comienzo con el inglés. ¿Cómo? Porque yo empecé pues odiando a mi país, ¿sí? Cuando yo pues era adolescente, ¿no? Pues ustedes saben que en la adolescencia uno como que piensa muchas cositas bobitas. Y una de esas era esa, yo odiaba mis raíces, odiaba haber nacido en un país como sobre Colombia era. Pero luego pues obviamente vas creciendo y te vas dando cuenta que es muy necesario saber muchas cosas de tu país y estar muy enterado de todo lo que pasa en tu país, estar enterado de la política, estar enterado de las cosas que suceden a tu alrededor. Y cuando te das cuenta de eso, pues lo que dice Alejo, vas a otro país y eres capaz madre, de tener una conversación con alguien de otro país y contarle lo que pasa aquí. Oye, es que en mi país pasa esto, en mi país pasa lo otro, o sea, es bacano, ¿no? Sí. Vamos a darle la bienvenida a otro integrante que se une, Luis Fernando Rodríguez Patiño, profesor de inglés también de la ciudad, ¿cierto que sí? Así es, sí, muchas gracias. Good. Sí, es un honor estar aquí con ustedes. Gracias, bueno, Andrés, por la invitación. Vamos a seguir en el debate. Estamos en el debate de extranjeros versus profesores locales. ¿Cómo se nos llevan nuestras mujeres, nuestros empleos, nuestra comida?
No, en ese sentido sí no Más estoy de acuerdo. romántico, ilusiones, ganas de No vivir. estoy de acuerdo en ese sentido. Más menos problemático, sí. Se nos dio nuestras ilusiones y nuestras ganas de vivir. Ok, sí, No, sí, en sí. eso no, con eso no hay lío. En eso les damos lucha. No. Vamos a seguir con la opinión de Andrés. Andrés, prosiga. Sí, entonces les estaba comentando que en ocasiones nosotros a nivel mundial estamos acostumbrados estamos acostumbrados a tener una imagen de los países, ¿cierto? A tener un estereotipo. Por ejemplo, una vez nos dieron una capacitación de accidentes de tránsito y decían que el continente con mayor accidentes de tránsito es África. Entonces yo me toqué de la risa y le dije a la capacitadora que si se estrellaban contra elefantes o contra jirafas. Entonces me dijo, no señor, es que África no son safaris y desiertos nomás. África es un continente con muchos países, inclusive mucho más desarrollados que Colombia. Entonces siempre hay como una imagen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, yo pues claro, yo dije, no, tiene toda la razón. Entonces, pasa lo mismo aquí en nuestro país, hay una imagen de viajar a Estados Unidos y que salir adelante. Y sí, esa es la idea, pero si uno se va a Estados Unidos es a joderse el lomo, me perdona la expresión, porque allá se ganan dólares, se pagan dólares, y si tú quieres vivir bien, tienes que trabajar duro. Entonces, eso es como una de las cosas que le esconden a las personas, pero eso es verdad, uno no llega allá, sin ofender, ¿no? Pero uno no llega allá como Rodríguez González Gacha o como sí, que llegan con cuna de oro y podridos en plata y llegan a disfrutar. No, estar en Estados Unidos, y usted ayer que estuvo allá, usted sabe que eso es llegar a camellar duro, que es llegar a estar 24/7 dándole la vaina, y que sí, se puede tener un estilo de vida y una vida mucho mejor, claro, mejora mucho, pero de todas maneras es trabajo y eso la gente tiene que entender, que si quiere ir allá es un sacrificio grande. Sí, total. Yo hago una acotación ahí, es que alguna vez vi un video de un muchacho pues gringo y él decía algo como que nosotros por qué no amábamos a nuestro país si teníamos un país tan hermoso. Qué cosa tan hermosa era Colombia, bueno, un montón de cosas y que él no entendía por qué el colombiano no amaba a su país. Y entonces yo me pongo a pensar un poco en eso y yo digo, pues madre, es que es muy diferente venir a Colombia con mucha plata, irse a turistear todo este país, ¿sí? Que es hermoso y nadie lo niega, que es un paraíso, vivimos en un paraíso. Mm, pero otra cosa es, vente para Colombia a vivir con este sueldo mínimo, a vivir con este sistema de salud, a vivir con este sistema de educación, a vivir con este gobierno. ¿Sí? Claro. Te invito, amigo extranjero, a que hagas eso, a ver si de pronto tu concepción del paraíso no se aterriza, ¿no? Claro. Y entonces empieza uno a decir, güey madre, esto no es tan bello, porque es muy difícil salir adelante en este país, es muy complicado, es en serio muy complicado. Salir adelante de pronto en otro país es mucho más fácil y se da de una forma más, como en menos tiempo, ¿no? Eso es. Entonces, lo mismo pasa con los otros países. Lo mismo pasa con los otros países. Nosotros creemos que los otros países siempre son mejores, que las personas que vienen en otros países siempre son mejores, que tienen mucha plata, y eso a veces no pasa. Hay gente que viene de Suiza y nos dice como, hey, no porque venga de Suiza soy millonario, o sea, no, eso no pasa. Entonces son un poco como de prejuicios, como de estereotipos que nos hemos creado gracias obviamente a la globalización y pues A al la internet televisión. o bueno, qué sé Yo yo. le echo la culpa A la televisión. La verdad, Exacto, la eso televisión. que su merced dice, Yesenia, que pena la interrumpa, de que venga, lo invito a vivir con el Tranquilo. sueldo mínimo. Pasa lo mismo en Estados Unidos. Estados Unidos es una belleza, pero vaya a Estados Unidos a usted a trabajar 24/7, a quebrarse la cola, y verá cómo Estados Unidos le sabe a mierda a cualquiera. Cuando usted va a Estados Unidos con muchos dólares, y usted va para Disney, o va para Hollywood, o va para otro sitio, Estados Unidos es una belleza. Pero cuando usted va a ir a trabajar como turista, a darle golpes al mundo, hablando en esos términos, no estoy hablando mal del país, ¿sí me hago entender? Se sufre mucho. Se sufre mucho.
Entonces yo creo que eso pasa en cualquier, pero la televisión se encargó de eso, porque las películas nos mostraron los helicópteros, las torres, los edificios, todo lo bonito, lo mismo que pasa pues acá. Entonces Hay un video, cuando el turista viene, La ya vio a gente en San sus Andrés, Bentleys ya y vio a Ferraris y Cartagena, etcétera. claro, y ahí pasa lo mismo acá. Ya mostraron a Cartagena, a San Andrés, a Barranquilla, a todo ese tipo de cosas en donde la gente simplemente pues se deslumbra, ¿cierto? Pero hay que meterse a los barrios vulnerables y a donde la gente real está. Yo quiero escuchar la opinión, hay muchachos. un... Dime, Ale. Sí, pues es que hay un video muy gracioso de un argentino que va a Estados Unidos y tiene la experiencia de que está nevando, ¿no? La primera vez. Y es muy gracioso porque él lo narra como, oh, por Dios, no puedo creer, está cayendo cositas blancas del cielo, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Luego como 5 años después, y es como, otra vez está nevando. Qué frío maricada. tan, hijo de- Qué frío tan hijo de puta. No, qué mamera esta vaina. Y después pasan como 10 años y dice, pues puta nieve tan fea esta mierda. Qué cosa tan fea, yo para qué me vine a vivir aquí, no sé qué. Lo mismo, El ser pasa humano lo es lo mismo mejor. con eso otro. El ser humano Lo es lo mismo, mejor. sí, El total. ser humano es lo mejor. Sí. Yo quisiera escuchar la opinión del profe Luis Fernando. Estamos hablando, profe, nativos versus colombianitos. No sé si alguna vez has tenido la experiencia. Ok, pues bueno, digamos como que yo podría tener una versión doble o una versión de las dos caras de la moneda, porque yo trabajé con extranjeros 20 años en un contexto social y educativo y pues básicamente fue un trabajo mano a mano. Nunca tuve como ese tema de competencia. La primera vez que tuve la experiencia de trabajar en un colegio bilingüe como tal fue en el 2009 y era de unos neozelandeses, pero pues la señora era de Nueva Zelanda y el esposo era caleño. Entonces también digamos como que se veía ese balance ahí muy equilibrado. Y todos los profesores éramos bilingües colombianos. Digamos que la experiencia fue muy bonita. Trabajé un año con ellos. Y en diferentes espacios, ¿no? Digamos con el aspecto social, ONGs, viajando mucho por todo el país. Digamos que esa fue la primera cara de la moneda. Cuando llegué aquí a Villavicencio, pues en algún momento me encontré con esa realidad de la que ustedes están hablando, ¿no? Con el hecho de ver que el Espíritu Santo o algunos otros colegios tenían en cuenta algunos aspectos de los perfiles menos indicados con respecto a la experiencia. Por lo que acabas de mencionar, ¿no? Por el solo hecho de ser extranjero. De hecho, tuve la oportunidad de, bueno, hasta el año pasado tuve la oportunidad de conocer a alguien de la Corporación Autónoma de la Nariño Sí. y estar muy conectado ahí con el nivel de la coordinación y la dirección y pues escuchar algunos temas allá con respecto al inglés y pues que el bien, que todo bien, que el nuevo campus, etcétera, 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 pero llegó algún momento que tuve que ayudar a una chica a una chica de qué, de diseño gráfico y en algún momento me dijo, no, es que X profesor pasamos todo el semestre y no nos enseñó, bueno, prácticamente como que no les enseñó nada en el proceso y que era un tema ahí pues poco pedagógico y adaptado realmente a la necesidad que ellos como profesionales necesitaban. Entonces pues es una realidad, ¿no? Es una realidad de ver que pues el único digamos, extranjero que yo conocí, norteamericano en el proceso, que es un amigo también en común con Andrés. Wayne, ¿te acuerdas, Andrés? Sí, pero pues Wayne trabajó en Office. Pero, pero pues él no fue, digamos, como una, entre comillas, como una competencia para mí, sino más bien fue un colega. Él, en vez de creerse un canadiense por encima del resto, más bien se bajó al nivel nuestro de los Sí, colombianos y sí. estuvo.
Yo también. Estuvo en ese sentido muy empático. Sí, sí. Pero, pues, digamos que ese es como el tema, ¿no? Yo he tenido que en algunos procesos rescatar estudiantes o ayudarlos en sus procesos educativos porque o en el colegio o en la universidad no están aprendiendo nada. Entonces, Ok. Michael quiere decir algo. Muy bien, profesor. Sí. Precisamente quiero interrumpir en ese punto porque eso por qué pasa. Muchachos, ahorita hablamos de las prom, vida 2006, no mentiras. ¿Por qué pasa eso? ¿Quién se acuerda qué materia le enseñaron en la universidad? Ahí, un brainstorming rapidito. Yo me acuerdo de varias. Literatura colombiana. Literatura. Otra, relacionadas con el idioma. Para que me haga con le dice a Luli que a las 6:30 y ella tiene que estar acá. Entonces, que ponga alarma a las 6 de la mañana. Lingüística. Y ponga cara, lo organice y... Problemas del aprendizaje, muchachos. Semiótica, semántica. Sintaxis. Semántica, sintaxis. Exacto. Entonces, ¿por qué pasa que nuestros estudiantes a veces se nos quedan con los extranjeros? Claro, los que no son docentes, los que no han tenido ninguna formación, precisamente por eso, porque les falta eso. Les falta ese tema de lidiar con los problemas del aprendizaje. Muchos creen que es como enseñarle a un niño, pero ellos viven en la burbuja y en condiciones ideales de que el niño es un niño de 3 años que va a aprender a hablar inglés. No, nosotros tenemos estudiantes que ya tienen referencia a la filosofía china, ya tienen su taza llena, ya tienen muchas ideas en su cabeza y desaprender es una cosa que muy poca gente puede enseñar a hacer. Hay que tener en cuenta no solo el tema de los procesos de aprendizaje, y ojo, esto lo digo porque no solamente por hablar de las experiencias, no solamente como por sonar como ardidos de, uy, nos están quitando el trabajo, no, muchachos. Yo quiero, digamos, advertirle a las personas que lleguen a ver este material que estamos produciendo acá, que se trata de un tema de calidad, algo que se tocaba mucho al inicio. Porque obviamente nadie, y absolutamente nadie, iría a la oficina de una persona que dice ser médico sin verle un título, ¿no? Sin saber que está acreditado por una universidad, estudió tantos años y que por lo menos sabe recetar acetaminofén, ¿no? Pero eso no pasa. Nadie lleva la moto de mecánico donde el amigo solamente porque cree que sabe alguna cosa, no. Van de un mecánico que tiene su taller y su clientela que lo respalda. Lo mismo pasa dentro del campo de la docencia, exacto. Nosotros estamos acreditados en el sentido de todo lo que nos esforzamos estudiando, cómo lidiar con ciertos procesos y cómo empoderar, ¿cierto? Suena feo, pero empoderar al estudiante a que se exprese. ¿Por qué? Porque uno mismo lo vivió. Uno mismo, yo por lo menos he usado muchas cosas, muchas técnicas de muchos profesores que a mí me enseñaron y bueno, vea, ¿qué hacía este man cuando yo no entendía tal cosa? O se viene, o no sé sencillamente se pensando directamente en tal persona, pero pensando en el problema, yo empiezo a ver cómo lo ha hecho otro también y eso es una ayuda que se facilita mucho. Sí, entonces principalmente es eso, el tema, dejar un poco aparte la cultura y tener en cuenta también lo que realmente la gente está pagando, porque es aprender directamente de las manos de un profesional. Ok, bien. Yo creo que, muy bien, Yesenia, ¿tiene algo que decir también ahí? Sí, es que yo sí tengo mi diploma a la mano. Hágame el favor. Mire. Secarenses unidos jamás serán vencidos. Sí, entonces, ¿por qué se los muestro? Miren, ese diploma a mí me costó 9 años de la vida. 9 años donde me tocó, pues uno, hacer un esfuerzo económico, obviamente, para pagar mis estudios. Y 2, hacer un esfuerzo para poder, pues, tener un buen rendimiento académico, ¿sí? Tener bases para no ser una profesora vacía, ¿sí? Para ofrecerle a mis estudiantes una buena profesora, una buena profesional. Entonces digo yo,
cómo todo ese esfuerzo que yo hice durante 9 años, como todo ese esfuerzo que yo, tanto monetario como académico, como intelectual, como todo el esfuerzo que yo le puse a eso, ¿cómo va a valer eso menos que una cara blanca de ojos azules y un pelo mono? Rubio. Es decir, les decía ahorita que eso raya un poco con la xenofobia y raya un poco con la discriminación, con decir, ve, Yesenia está súper bien capacitada, es muy buena en lo que hace, tiene el conocimiento, pero es que es crespa, pero es que tiene los ojos grandes y marrones, pero es que es nacida en Villavicencio, Meta, Colombia. Entonces ahí digo yo, fue madre, ¿para qué me esforcé tanto? ¿Para qué? O sea, solamente me tenía que pintar el pelo de rubio, ser un poco más blanca y ponerme lentes de contacto azules, ¿sí? Y tal vez Es decir, un poco así, amiga, porque tú... exacto, hablar un poco así, sí, decir, can you please give me a lechona? Y algo así. Pero entonces digo yo que raya un poco con la xenofobia y raya un poco con la discriminación porque nosotros no nos esforzamos de esa forma para nada, no nos esforzamos de esa forma para que nos rechacen. Es decir, a mí no me han rechazado, pero conozco de muchas personas que lo han Sí, hecho. se ha pasado. Ustedes mismos han tenido malas experiencias y los han rechazado. Lo otro, a mí me encantan los nativos, o sea, tengo muchos amigos nativos y hacen muy bien su trabajo y en el lugar donde yo trabajo, en el instituto, hacen muy bien su trabajo, pero al momento de evaluar a los estudiantes, gosh, ¿No saben cómo? es decir, son demasiado estrictos. Ok. Y yo sé que es bueno empujarlos a que los estudiantes den más de lo que pueden dar. Bueno, yo entiendo eso, pero a veces les están pidiendo imposibles, a veces les piden cosas un poco imposibles, cosas que solamente hacen ellos porque son nativos, ¿sí? Cosas que ellos conocen porque son nativos. Y entonces cuando les piden imposibles, ustedes saben que eso se refleja en el estudiante como frustración. Y ¿Sí? deserción, muchas veces deserción. Y deserción, exacto. Entonces, cuando yo pido un imposible, cuando yo te digo, hey, ¿me haces un favor? ¿Me cantas esa canción de Eminem que se llama Rap God? ¡Hey, marica! Canción O que sea, solamente está en sabe el... cantar Eminem. Dejémoslo claro. ¡Exacto! A ver, estoy siendo exagerada, obviamente, Sí, claro, para hacer para mi hacer el punto, ¿sí? Exacto, pero digo, hacer eso con una persona que está empezando inglés, ya deserta, se frustra y dice, el inglés no es para mí, No es para mí. esto no, a mí no me cabe, o sea, no, como Eminem es capaz de hacer eso y yo no puedo, no. Y desertan. Entonces, eso es otro punto que, que me choca un poco con los profes nativos y es como esa exageración al pedirle que haga algo a un estudiante. Súper, sí señora. Bueno, acá, muy bien. Acá le quiero dar la palabra un momento. Primero vamos con Andrés, luego con Alejo, porque Andrés está que se habla. Bueno, sí, lo que toca Yesenia en ese tema, pues es algo que tiene que ver también mucho con el marco común europeo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si usted mira el marco común europeo de referencia, la gente en Europa no vive igual que en Colombia. Empezando que en Europa la mayoría de las personas tienen el tiempo para leerse en un libro. La verdad, si vamos a preguntarle a la señora del gota a gota o la señora de la tienda, ¿cierto? Pues obvio, no tiene el tiempo suficiente como para decir voy a empezar a practicar esta disciplina o aprender este idioma. Los aprendizajes son diferentes, son las mismas mentes, mismas cabezas, pero es muy diferente la mentalidad, la productividad de un europeo, de un americano, colombiano. Nosotros infortunadamente nos tienen acostumbrados a una vida donde no podemos salir de cierto círculo, ¿cierto? Digámoslo de empleados, ¿cierto? Entonces nos esclavizan con el empleo, trabajan hasta tal hora, pagan muy mínimo, tanto que en el tiempo libre toca hacer otra cosa para reponer lo que hace falta. Entonces no es lo mismo un marco común europeo, exacto, no es lo mismo un marco común europeo a un marco común colombiano. Yo, por ejemplo, ahorita con la bendición de Dios ya terminé mis 3 libros
y ya estoy buscando la manera, no me dan, las tipografías no me he contestado porque los quiero imprimir y sacar derechos, porque el libro yo lo hice basado en cómo aprende un llanero, que es muy diferente. Y si tú coges los libros de Pearson, tú y yo que somos profesores de inglés, los vemos, decimos, este libro es la putería, pero porque sabemos. Pero si tú coges una persona con un nivel de inglés recién salido del colegio, va a decir, ¿cómo se come esto? ¿Sí? Entonces eso también tiene mucha relación. Es que ahora un otra libro cosa. es un libro, un libro es un libro. Exacto. Y uno primero debe enfocar también a los estudiantes a que es un proceso, a que no se aprende de la noche a la mañana, que hay que ser constante. ¿Qué nos pasaba con Luis Fernanda cuando estábamos en English for Everyone? Llamábamos, sí señora, necesitamos comunicarnos con tal. Sí señora, del instituto, sí señora, ya estoy al día, ya pagué. Sí, pero es que el estudiante no ha venido. O sea, ¿qué saca uno con que estén al día si el estudiante no vuelve? No se está aprovechando. Tenían para programar después de cierto tiempo más tutorías, programan una o dos. Entonces se pierde el impulso. Entonces es importante que los estudiantes tengan muy claro qué es lo que va a hacer, para qué lo va a hacer, para que no se convierta en un efecto muda, ¿cierto? Y cuando instituto de inglés nuevo abren, ¡pum!, allá todo el mundo llega, porque es lo que pasa. Y después de que llegan, a mitad del tiempo, vienen las deserciones, entonces donde no le toca empezar a llamar, venga, porque no vino. Entonces es importante que haya como una aclaración al estudiante de qué es a lo que se va a enfrentar, porque el marco común europeo exige más, y si está de acuerdo. Ok, bien, Andresillo, bien, corte ahí, padre. Sí. No sé cómo iniciar no. este tema. Al final Hable otro muere. porque estoy tratando. Al Hable final otro porque Daniela se muere. Yo quiero dejar clara una cosa, porque para... Está viendo. Sí, porque no, es que no quiero que sonemos haters, ¿ok? Para quien vaya a ver esto, no quiero que sonemos haters, como que es que no, para nada. no la vamos, porque yo tengo muchos amigos. Yo siempre he estado en contra del simple hecho de contratar a alguien quien no es docente, es decir, que venga a escampar en la profesión. Y yo creo que acá yo voy a ganar mucha piedra cuando esto salga, pero no solamente yo lo tengo con los nativos, yo también lo tengo con mucho ingeniero que se vuelve docente de colegio público, exacto. Y también y tampoco mucho, hay todas muchas profesiones profesiones que vienen a escampar, exactamente. Entonces yo voy a decir, no quiero sonar hater, pero voy es con que es nativo y a mí personalmente me ha pasado. En algún tiempo no voy a decir quién, pero por allá en el año 2015, uno de estos loquillos andaba dando adverbios, no, que estaba dando adverbios de manera, ¿cierto? Pero no sabía ni, en el libro le aparecían, ¿cierto? Cómo se hacía la triquiñuela, pero él no sabía por qué. Entonces él se me metió al salón y me dijo, Camilo, este adverbio es así. Y me dice que el adverbio de manera es así. Yo lo hablo y yo lo digo, pero yo no sé por qué es esto. Y yo no sabía. Pasa. Yo no sabía. Él no sabía que si era de una sola sílaba o dos sílabas, o él lo hablaba. Yo le expliqué para que lo pudiera transmitir. Le dije, párele bolas, que esto es así, así, así. Me dijo, parce, ustedes saben mucho. Ustedes saben mucho. Me dijo, ustedes saben mucho. Y le dije, bueno, hay cualquier cosita. Es como extranjero, cuando no eres extranjero aprende a hablar español en otra tierra. Yo me siento haciendo lo mismo si un día me quieren contratar para hablar español, porque yo digo que yo soy de Colombia, y me dicen, no, pues es que, claro, a mi acento póngale un 100, pero usted no conoce mi... ¿Tu acento paisa? Ay, María. Entonces... Ay, María, pues Rogelio. Pero póngalos a preguntarles cuál es el subjuntivo condicional de la primera persona del verbo caber. El pretérito pluscuamperfecto el pretérico pluscuamperfecto. O con Google verbo satisfacer. Esa vaina. A ver si todo el mundo sabe conjugar el verbo satisfacer en presente simple. Yo satisfí.
satisfecho. Usted está Ahí pensando está. en otra cosa, Yesenia. De pronto, ay, perdón. Dejemos Bájale claro que no reggaetón. somos, dejemos claros que no somos haters y vamos a cerrar No, en entonces con la absoluto. opinión de Yo, Alejo. yo, No. yo estoy de No acuerdo haters. yo estoy de acuerdo es decir, Teacher Luis es también quiere decir, hablar. Bien. creo que Camilo dijo algo, y es decir, no sé si el común acuerdo, es decir, acá hay que tener varios puntos de vista, porque es que yo he conocido, y lo voy a hablar palabra de frente, he conocido gente mediocre, extranjera y nacionales, ¿sí? Lo que pasa es que aquí la diferencia, es decir, yo no estoy diciendo que es que los colombianos todos sean la super onda, ¿sí? Pero por lo menos, y en el caso en lo que, digamos que como coordinador que he sido durante 10 años, etcétera, etcétera, siempre he preocupado porque por lo menos los que estén haciendo bien el trabajo. Y no me ha tocado, no lo he vivido, gracias a Dios, pero sí he visto que mucha gente en las redes sociales, en Facebook, en esta página English Teachers Colombia, pero ¿por qué si yo soy extranjero y no sé qué, y tengo licenciatura y maestría y solamente es un extranjero? Entonces, yo no he vivido eso, pero noto que sí la gente se siente golpeada por esa dinámica de que al extranjero lo contratan a pesar de que no tiene digamos, un conocimiento pedagógico, ¿sí? Entonces, yo es decir, no tengo diferencias con los extranjeros, pero pienso que soy muy exigente. Si yo tengo profesores nativos de Colombia, vamos a decirlo aquí, me dice, ¿usted es nativo? Yo sí, claro, yo soy nativo de Colombia. Sí. Claro. Entonces, si yo tengo profesores nativos en mi instituto o en la institución en la que estoy que son de muy buen nivel, yo no puedo permitir que una persona solamente porque tenga un título, sea de los Estados Unidos, simplemente venga a enseñar. Eso aquí no pasa. Y cuando ha pasado, a los 3 meses se quema, porque los estudiantes están acostumbrados a un nivel de los profesores que cuando lo ven dicen, no, pero es que no. Al No, mes. y con Señor. Listo. Con lo que decía Yesenia un día de la pedagogía, que si enseña, no lo enseñe, que son muy duros, a un profesor australiano al que yo no le entendía absolutamente nada lo que le decía, hasta yo me cuestionaba, ¿será que yo tengo ¿Yo hablo inglés? Yo no sé qué, en fin, yo sí hablo inglés. Y el otro día llegó, era de un lado de la isla, ellos le llaman la isla en Australia, de un lado y del otro lado. Llegó el otro lado y le entendía perfecto, hablaba muy bien. En cambio, era como tipo hippie. En fin, llegaba sudado, llegaba en bicicleta, llegaba con su morralcito tipo de fui a La Guajira y me lo regalaron, no sé qué. Y una vez el man llegó a una clase donde estaba a niveles básicos y estaba enseñando termodinámica. Y yo, primero no le entendían lo que decía y segundo estaba enseñando un tema que, pero es que este tema es importante para que ellos digan, pero termodinámica a un nivel A1. Yo me quedé afuera petrificado y los estudiantes salieron de ahí y la profesora dijo, no queremos clase con ese profesor. Perdón, Y ¿qué es también eso? puede haber otras clases con otros docentes nativos colombianos que definitivamente uno dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Sí? Okay. Pero el hecho es que es más con la dicotomía de conseguir un empleo, ¿sí? Es eso, es que hay muchos profesores docentes, volviendo a ese hecho, muchos profesores nativos colombianos que tienen excelente nivel, muchas capacidades, títulos, preparación, experiencia, pero le da más prioridad al extranjero. Y digamos que eso es lo que molesta. Ya. Ok, cerremos con el profe Luis Fernando. Profe, está muteado. Ok. Sí, bueno, pues digamos que yo quiero, a manera de conclusión también, pues como para ponerle un poco el tinte de proactividad, como tú estabas mencionando, Jaber, no para sonar a haters, pero yo creo que en esencia cada uno de nosotros, no solo como educadores o como maestros o como instructores o como tutores o como coaches, tenemos un propósito de vida muy definido con respecto a la profesión que escogimos. Y yo lo digo así porque, como les decía, duré mucho tiempo de mi vida viajando y trabajando con comunidades en muchas partes del país. Y la primera vez que tuve la oportunidad en Bogotá, en un colegio de estrato 6, enseñarle a niños de hijos ricos, en un colegio bilingüe, yo entré como en marzo y conmigo era el cuarto profesor que tenían esos niños. Eran solamente 6 niños.
Y fue muy interesante la experiencia porque yo tenía claro de dónde venía y cuál era mi propósito de vida y lo que yo tenía que hacer con esos niños. Y terminé el año con esos niños y prácticamente fue como una experiencia transformadora para sus vidas. ¿Sí? Entonces, digamos, nadie se los aguantaba, eran niños indisciplinados, todos tenían sus caracteres de liderazgo y habían unas dinámicas de equipo muy conflictivas. Pero al final del año me di cuenta que los niños necesitaban era ser escuchados, necesitaban ser amados e incluso algunos de ellos necesitaban ser abrazados y entendidos en su naturaleza de adolescentes. Entonces, para mí fue muy transformador entender que no importa el lugar donde uno esté, si uno llega, uno puede de una manera muy proactiva ser una influencia muy positiva para la vida del estudiante o de la persona que esté aprendiendo. Segundo, Andrés mencionaba el tema de la experiencia conjunta que tuvimos en un instituto. Resulta que hace 3 años yo empecé a estudiar y a investigar el tema de hábitos. Y la razón por la cual en un proceso educativo, especialmente de una lengua, el tema de la frustración o de la deserción es porque mayormente se hace el énfasis pedagógico o el énfasis de cumplir con metas o estándares o con notas o con currículos y no realmente trabajar en la persona lo que necesita para poder desarrollar una habilidad del aprendizaje real de un idioma. Y lo tercero es que yo lo he vivido a nivel personal. Cuando yo me acuerdo que estaba en la universidad, yo tuve que estudiar griego y luego muchos años después, como 10 años después, tuve que aprender a estudiar latín. Y después yo dije, bueno, ya medio chapaleo el inglés, ahora me voy a querer meter con otro idioma y en algún momento quise aprender o comenzar a estudiar mandarín. Y la experiencia de aprender otro idioma realmente requiere un proceso de habituación y de rutinas que no tiene solamente que ver con el método o con el profesor, sino también con la persona. Así que si uno no está enfocado a desarrollar hábitos, a desarrollar rutinas, a desarrollar lo que se necesita para poder cumplir con metas específicas de aprendizaje, el nivel de frustración va a ser muy claro. Entonces, poniendo en la balanza lo que decía Andrés, ¿no? El colombiano aprende a nivel de colombiano porque es que nos han enseñado a nivel de colombiano. Entonces, yo me acuerdo que en mi colegio o en mi escuela, incluso, pues los profesores tenían cierto nivel. Pero cuando yo llegué, porque yo estudié con americanos, a mí me enseñaban gringos. Y ellos me enseñaban con 20, 30 libros por mes, más o menos. Y aprender a ese nivel es wow. Entonces, cuando uno cambia el chip o cuando uno de pronto le enseña a la persona o al joven que en realidad no es como por ganar una nota y en lo que requiere un idioma es prácticamente como un deporte. ¿Sí? Si uno deja de practicarlo, ¿qué pasa? Aunque el músculo tenga memoria, se va nuevamente a... ¿sí? Atrofiar se llama, ¿no? El músculo se atrofia. Entonces digamos como desde el punto de vista o sea, como para ponerle un tinte más proactivo, ese es mi punto, ¿no? Y yo creo que si lo ponemos todo por medio de un embudo, nosotros podemos saber que sea de donde sea que hayamos venido, podemos tocar y transformar la vida de alguien, así sea por el idioma. Amén. Y también pues, ganar mucho en el proceso, porque esa ha sido mi experiencia de vida. Yo nunca, aunque he tenido dificultades y he tenido también quejas y he tenido también amenazas porque X o Y razón o cualquier cosa. Pero cuando uno la tiene clara, uno se valora. No les miento. A mí en enero me entrevistaron para el Espíritu Santo. Y para el Colegio Espíritu Santo. Y en el proceso, las personas que me estaban, como 3 personas que me entrevistaron en el proceso, me dijeron, bueno, básicamente el estándar del salario aquí es tanto, pero entonces usted pida tanto como para que pueda negociar.
pero yo la tenía muy clara en mi cabeza y yo dije, no, o sea, yo sé lo que valgo y yo voy a pedir lo que yo sé que, y no me contrataron. Por una u otra razón, porque todo el proceso de entrevistas, de vinculación, me fue muy bien, ¿no? Yo he manejado ese tema muy bien toda mi vida. Pero yo me imagino que si pedí mucho para el colegio, eso fue también un precedente Una para ellos. razón, claro. Es que vino un profesor que se las creyó de mucho y nos pidió tanto. Ajá. Entonces dijo, no, vino un profesor con un buen perfil y nos pidió tanto, pero no se lo pudimos pagar. Lo que pasa es que cuando yo hablo, normalmente se hace una burbuja del tiempo que se desaparece. ¿Será porque soy paisa? Dijo Andrés. Los paisas son muy... Hombre. Me dijo una costarricense una vez, es que vos sos muy carretudito. Bueno, entonces digamos que eran esas tres conclusiones, ¿no? Poniéndose sobre la balanza. Y yo como persona conozco mi valor, tengo mi sentido de valía y sé lo que he hecho en mi vida, la experiencia que Dios me ha dado, la oportunidad de crecer como persona, de desarrollarme como profesional, por un lado, y a ese nivel yo sé que puedo darme valor también, ¿sí? Entonces, no significa que yo tenga que competir con nadie, sino más bien como que mi perfil y mi experiencia debería hablar de mí, y si una institución prefiere otra persona de menor calidad porque sea de X o Y lugar, no importa, pues yo por lo menos sé que se lo perdieron. Ellos pierden. Ellos pierden. Sí, se lo perdieron. Por un lado. Y por el otro, digamos, como decía finalmente, la balanza, ¿no? Si a mí me dan la oportunidad de escoger cuánto quiero ganar y yo puedo decirlo y por esa razón no me van a contratar, pues también se lo perdieron, porque yo sé quién soy y sé cuánto vale. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchachos, cerramos con opiniones cortas sobre este loco Anders. ¿Les parece bien? Que alguien diga algo, ¿no? Digo, pues, o sea... Pues hola, algo. Anders no es tan relevante como para lo que nos reunimos hoy, ¿no? Ajá. Es decir, que sí, que el hombre de pronto en algunas cosas falló, hay algunas cosas que de pronto no se ajustan a lo que él promueve en sus videos, pero no le quita de pronto, digamos, el valor a la investigación que él ha hecho, ¿no? Sería lo que yo digo. Sino que ¿qué es lo que sucede? Se vuelve un fenómeno de una Tendencia. bola de nieve. Por ejemplo, digo yo, la persona viendo los videos de Zach Morris, que me encantan, me parecen bacanos, Zach Morris hace una crítica, ¿cierto?, frente al producto que ofrece el hombre y esto. Pero pues de cierta forma, no sé si ustedes han visto cuando Zach Morris en un video sale calificando el inglés a la gente, y en un momento yo vi que una persona tenía un nivel muy bueno y le dio un 70%. No sé si sería por recocha, pues si sería la cuestión de él, pero pues de todas maneras son opiniones que a veces se encuentran divididas. Okay. Es que digamos que no es solo Zach Morris, ¿no? Hay muchos youtubers que se ha ido en ristre del hombre y ok, bueno, algo estuve hablando yo con una amiga y me decía, hey, a mí me gusta escuchar de todo. Yo todo antes de criticarlo o de emitir un juicio, yo lo estudio y la pedagogía que el hombre maneja, o la pedagogía o la investigación que el hombre maneja, digo maneja porque no es algo que haya hecho, porque ya salió en medios internacionales que al hombre lo van a demandar por derechos de autor por el tema de la investigación, pues relativamente es muy buena, pero digamos que ¿qué es lo que pasa con el hombre? O sea, empieza a perder credibilidad desde ahí, que el hombre maneja algo que no es de él, ¿cierto? Ahora vamos al tema. Él afirma, por ejemplo, que pone a hablar a alguien en 3 meses. Dice, hablar inglés en 3 meses. Es lo que textualmente dice el video. Pero entonces tú vas y revisas los comentarios de la publicidad de él en Facebook y dicen, no, en 3 meses es lo básico. Tú vas a hablar inglés en 1 año. Sí, cuando ya usted se mete al curso, ya la cortina se cae. Desde el tema de la publicidad engañosa.
yo pongo a una persona a hablar de inglés desde el primer día. ¿Para qué Claro. esperar 3 meses? Sí, claro, Yo sí eso sí es quiero, verdad. yo sí quiero dar un punto ahí y es que, pues, aparte de mi experiencia en la enseñanza, yo también he trabajado muchos años con medios audiovisuales y con temas de marketing y desarrollo de marca y contenidos y producto. Y yo cuando lo vi de entrada, yo dije, wow, qué buena producción y qué mentira tan bien dicha. ¿Ok? Sí, total. ¿Por qué? Porque el solo hecho de salir quemando un Yo diccionario, ahorita estoy en una reunión un con... muchachito como de, no sé ni cuántos años tendrá, 25, no sé cuántos años, diciendo, hablando mal de la gramática cuando en mi mente, que he estudiado tanto y he leído tanto, yo este man ni sabrá qué significa la gramática, ni sabrá que es una palabra griega, ni sabrá que, o sea, no. Entonces Claro. yo dije, bueno, entonces yo dije, no, pues esto es como un, aunque sea un scam, aunque sea un gimmick, o aunque sea algo, pero está muy bien hecho, muy bien sustentado, y pues obviamente eso es lo que hace el marketing, y eso es lo que hace la marca también, porque el man no solamente se convirtió en una sensación a nivel de publicidad, porque tenía una buena producción, sino también pues porque él mismo se convirtió en una referencia. Entonces en algún momento como que se convirtió en una ola de tendencia parecida a cuando salió Guachu en Open English. Ajá. Y Open English también tiene muchos problemas y muchas quejas y muchas inconsistencias y muchas inconformidades con muchos clientes en el mundo. Pero eso pasa con el incauto y con la persona que cree que por X o Y razón, por el hecho de que un producto sea bonito por fuera, de pronto no le leen los contenidos realmente y resultan engañados, como la Súper. mayoría de gente. Y yo creo que eso La letra resume. menuda. con la Sí, Coca-Cola. claro. Yesenia, ¿Sabes? su merced me levantó la manito por acá. Sí. A ver, yo del tipo, pues, bueno, aparte de que es muy bien parecido, sí, porque es muy Ave Dígalo, chévere. María. dígalo, Ah. miedo, Yesenia, Está dígalo. rico. Bueno, Hacemos. es que bien parecido, Está dígalo. rico. Yesenia, Bueno, voltea a está ver para el bueno. lado que está el novio, está rico y voltea a ver para el lado. Oiga, allá atrás de la mira el Pues, curso en el televisor. Mínimo tiene, Marketing, mínimo, perdón. mínimo, Yesenia, mínimo diga tiene que afiches. Mínimo tiene afiches del hombre pegado en la pared. diga, No miren. No mentiras. Bueno, lo que pasa es que todo entra por los ojos, ¿no? Entonces, el man, empecemos con que su apariencia física, pues es de un tipo muy estéticamente muy bien visto, sí, porque pues obviamente pues es extranjero y para nosotras las latinas pues atrae, sí, es atractivo. Y Eh, principalmente que no habla así. Exacto, que no exagera el español y bueno, y no lo vuelve inglés, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿sí? Lo otro, lo que decían ahorita, ¿no? Como toda su publicidad y eso, excelente. El tipo tiene un poder de convencimiento espectacular. El tipo es decir, es como Uribe hablando. Uribe habla y todo el mundo le cree porque tiene una oratoria, pues, Ay, ay, excelente y eso. Ese es para otro conversatorio. ay, ay, Ese tema es Sí. para otro conversatorio, por Ey, favor. pero le estoy echando flores a Uribe y tampoco, ¿verdad? No, nada de echarle flores, nada ¿Quién de es el echarle flores. uribista No, aquí? nada de echarle. Levante la mano para Aquí no hay aquí no hay uribistas. Aquí no hay uno Bueno, solo. listo. Bien, entonces digo, tiene una oratoria pues espectacular, el man convence, ¿sí? Así de sencillo. El problema es que los está convenciendo de cosas cerradas, los está convenciendo con mentiras, los está convenciendo con falsas promesas y eso no se hace. Yo no le puedo decir a un estudiante que en 3 meses me va a sostener una conversación como si fuera un C1 en inglés, ¿sí? Yo no le puedo prometer a un estudiante eso porque quizás su forma de aprendizaje, ¿sí? Sea un poco más lenta que la de otro estudiante. Y de eso sabemos nosotros, pues porque hemos estudiado la licenciatura y sabemos que no todos nuestros estudiantes aprenden al mismo ritmo, no aprenden de la misma forma, ¿verdad? Mi experiencia de colegio fue horrible, creo que han sido mis peores 6 años,
¿sí? El que Dentro sea de mis Michael. 27. Exacto, Ok. dentro de mis 27 años de vida, creo que esos 6 años del colegio fueron mis peores años, ¿sí? Y fueron así porque yo nunca me adapté al ritmo de un colegio colombiano, porque nunca me adapté a este sistema de educación, nunca ¿Qué le lo hice porque enseñaba? yo ¿Y ahí qué aprendo te de otras enseñaba? formas. Ah, Ok. no, no, de hecho Ok. tenía una muy buena profesora de inglés. Inglés pues lo descarto, pero con las otras materias pues fue horrible, ¿sí? Lo bueno fue que durante unos 7 años yo trabajé en un colegio, ¿sí? Yo trabajé en el Champañá, en Porfía, durante 7 años de mi vida. Y allá pues tenían pues, un programa de inglés muy Sonríe interesante. Jaber. Yo sabía que iba a decir eso, yo sabía. Yo no soy de Porfía, Entonces, yo vivo más Yo lejos. sé, pero Yo por algo vivo estás más lejos. sufriendo. Yo Yo, sé. yo estoy ah, donde yo, se acaba Porfía, todavía 10 minutos para adentro. yo trabajé durante 7 años allá y tenían un programa de inglés espectacular, pues los pelados tenían 7 horas de inglés semanales, ¿sí? Tenían intensidad en el idioma y eso es espectacular. Mm, y teníamos una coordinadora nacional. Ella obviamente nos hacía pues charlas a todos los profesores del país, pues de inglés, porque pues el colegio está en muchos lugares del país. Y de esas charlas aprendí mucho. Yo soy lo que soy por ese colegio, ¿sí? Yo aprendí todo lo de ser profesora por ese colegio. Entonces, eh, ahí yo aprendí que el inglés no debe entrar por la gramática, ¿sí? Pero que la gramática es importante, Claro. que cumple un papel muy importante dentro del aprendizaje de un idioma, ¿sí? Que no debe serlo Motivación, muy todo. importante. Exacto, exacto. Que no debe serlo todo. Yo no puedo enseñar inglés solamente desde la gramática, ¿sí? Porque mi estudiante debe también aprender a escucharlo, debe interactuar con la cultura, debe, bueno, un montón de cosas que sabemos nosotros los profes de inglés que ellos tienen que desarrollar. Pero la gramática es importante. Y entonces cuando este tipo empezó a prenderle fuego pues a este libro gramatical y empezó a decir que la gramática no sirve para nada. Y empezó a decir que uno de los mitos para aprender inglés era que mucha gente le decía a uno que tenía que hablar mucho en inglés y que eso era un mito, que eso no era verdad. Y yo decía, espere, wait, lo que aprendí durante 7 años es mentira. O sea, todo lo que he aprendido en mi carrera de 10 años como profesora de inglés es mentira. No, no, no. O sea, muy lindo y todo, pero tú no me vas a convencer, ¿sí? Muy O rico sea, y no me todo, vas a pero convencer. Sí, muy rico y todo, Casi muy caes, lindo. casi caes. Me abrocho el pantalón muy rico y ¡Oh! todo, pero, Excelente. muy rico y todo, pero tú saliste quemando el libro de gramática y sí, bebé, ay, la cagaste porque son cosas que yo sé que son importantes. Es importante que un estudiante hable en inglés, ¿sí? Es importante que lo haga porque necesito que practique, necesito que se monte en la bicicleta y se caiga. Necesito que me diga cómo es que está pronunciando pronunciation, ¿sí? ¿Cómo es que está pronunciando language, ¿sí? Yep. Baby, es que no es language, ¿listo? Entonces, ojo con eso, tienes que hacerlo de esta forma, ¿sí? Porque de esa manera entro yo a trabajar y entro yo a decirle, oye, la estás embarrando aquí, corrige esto y para adelante que se puede, ¿sí? la corrección inmediata. Exacto. Y entonces eso es algo que él no está permitiendo con esos mitos chimbos que se inventó. Muy rico, Ya. pero gas. Bien, 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 bien. Lo que pasa es que tengo muchas cosas que decir por todo lo que han dicho, pero seré breve. Esa es mi frase y ellos siempre se burlan siempre que tenemos reunión. Ellos dicen, yo soy amante de la gramática. No le voy a contar a mi novia, no mentiras, no. Yo soy amante de la gramática y me encanta la gramática en español y en inglés. Hay una distorsión muy particular, sí, muy particular en inglés, sí. Me encanta la gramática del español, la del inglés. Infortunadamente creo que soy mejor en inglés que en español, o al menos eso creo. Muy bien. Yo creo lo mismo. Resulta que cuando les decía yo, cuando tuvimos la oportunidad de viajar con los extranjeros, con los expertos estos internacionales, que no eran solamente de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo,
nos decían, es que la gramática está presente en la comunicación del letrado y el iletrado. Cuando tú le metes en la cabeza a alguien que la gramática es una estructura organizada, pero resulta que es que la gramática es una estructura del pensamiento y hay una gramática del nivel abajo de las, es decir, hay una gramática de, por decirlo así, de los niveles sociales. Cada nivel social maneja una estructura mental y esa estructura mental es la que hace que esa gramática tenga un sentido. Y si yo me voy, por ejemplo, a los Estados Unidos, los negros tienen una forma de expresarse, pero es que esa forma de expresarse que raya con la gramática normal es su cultura, es su arraigo, es su forma en la que si alguien habla diferente, tú no eres negro, tú no eres de acá. O sea, hay un arraigo totalmente cultural, ¿sí? Entonces, decir que la gramática es una estructura de subject más verb más complement es un peligro. Y decir que la gramática no se aprende es completamente erróneo y psicológicamente decir que usted no tiene que practicar, me voy con el hecho, no sé quién lo decía, no sé si era el profesor Luis Fernando que lo decía, y estoy de acuerdo, el aprendizaje es un proceso, es un deporte. Hay que practicar y si quieres ser bueno, pues tienes que practicar. O sea que si te quedas en silencio aprendes más. Esas metodologías fantásticas de sentarse y aprender, ¿no? Entonces, desde ese momento rompió. Yo vi la metodología y sí, eso se llama sugestopedia, hipnopedia, no sé qué, en fin, repetición espaciada, sí. Incluso yo aprendí así hace muchos años. Pero no es algo nuevo y sí funciona. Pero diciendo de decirle a alguien que es que la gramática, no, la gramática es la estructura del pensamiento en cualquier idioma, en cualquier dialecto, y esto es la identidad de esa persona lo que hace que desarrolle otras capacidades de conocimiento y de comunicación variadas. Okay, por Michael, eso yo diciendo ahí en ese sentido. Bien, bien. Michael, ¿puedes mutearse y decir lo que me escribió al chat? Atrévase. Sí. Bueno, es que dijeron que con él cerraban, entonces dije, no, es grosero interrumpir. Claro. Pero el sentido de la gramática es que nosotros no querer expresarnos o expresar o hablar de esta manera. Ok, esa es la idea. Teacher, a ver, teacher Luis Fernando. Heiber, de pronto yo sí quisiera, en vez de hacer apología de Cali Anders y de la belleza de un chico que ni siquiera es de un país donde se habla inglés, Sí. quisiera hacer apología de la gramática porque nosotros que tuvimos sabemos que gracias a los griegos y pudimos entender y recibir la herencia grecolatina, de hecho, que fue la que dio, fue el caldo de cultivo para lo que somos hoy en día como civilización. Y me encanta haber escuchado a Alejandro lo que dijo del tema del pensamiento, porque cualquier lengua en el mundo, cualquier idioma que se pueda hablar, desde que haya un nivel de pensamiento y un nivel de capacidad expresiva por medio del habla, es un contexto estructural que lleva consigo una idea para yo poderme comunicar. Y eso es un nivel muy elevado. Entonces, solamente el hecho de que yo pueda comunicarme, de que pueda hablar, ya soy una persona con mucha gramática en mi cabeza. Entonces, como tal, la palabra gramática significa el arte o la técnica de las letras. Y pues si nosotros nos vamos a estudiar de ahí para atrás, de dónde salió la filosofía, de dónde salió casi todos los nombres de la ciencia, de dónde salió la observación del universo y la contemplación del ser y todo lo que fue el caldo de cultivo de la educación a partir del siglo X con respecto a las humanidades. Del hecho de entender la capacidad del lenguaje y de comunicarnos. Entonces esa es como mi apología acerca del tema y yo siempre lo defenderé desde el punto de vista de la capacidad de comunicarme de cualquier forma. Súper. Esa es básicamente como mi punto. Aún se escucha la suegra de Andresito por allá, pero es válido también. Así que